Bienvenidos nuevamente, hermanas y hermanos. Para continuar con nuestra jornada, escucharemos el comentario del Padre Rodolfo Luna. Buenas noches con todos. Quiero comenzar agradeciendo la gentileza de invitarme a compartir esta mesa. Como se dijo, en un principio iba a estar Monseñor Carlos Castillo, a quien le tengo un gran cariño y me entusiasmó acompañarle en la mesa. Pero no menos es la alegría pues de estar compartiendo la mesa con Juan José, ¿no? Con nuestro hermano. Dice que soy mentiroso. Son cuestiones de formalidad. De la exposición quiero rescatar algunos temas, sobre todo por el énfasis que Monseñor le ha puesto al tema del contexto. Él dijo que iba a ser muy breve su repaso histórico y sin embargo ha ido detallando cosas que son muy importantes. Y por tanto también quiero prestarle atención a ese momento de su presentación. Nos ha recordado que el ISED es un ser vivo, es decir, nace en una historia, se va desarrollando en una historia y tiene proyecciones hacia adelante. Es una institución, el ISED, dinámica. Y este carácter de dinamicidad es el que nos obliga, de alguna manera, a mirar nuestras fuentes, ¿no? A volver al útero fundacional, pero no para encriptarnos, sino más bien para abrirnos, ¿no?, de una manera creativa a los desafíos nuevos que tenemos en la historia. Cuando Monseñor Juan José iba narrando el contexto histórico en el que surge el ISED, yo recordaba aquellas palabras del profeta Isaías en ese poema de la restauración de Israel. El profeta Isaías en el capítulo 51. Miren la roca de la que fueron tallados y miren la profundidad del pozo del que fueron sacados. Yo creo que ese era el sentir de Monseñor Juan José cuando enfatizó tanto en el contexto. Miren la roca de la que fueron tallados y la profundidad del pozo del que fueron sacados. Vaticano II marca para la Iglesia un cambio de paradigma. Es decir, Vaticano II es el epicentro de un movimiento de renovación teológico, eclesial, pastoral, y cuyas ondas expansivas han llegado también a América Latina, a través justamente de Puebla, de Medellín, de Puebla, de las diferentes reuniones de obispos de Latinoamérica que han ido haciendo resonar los desafíos de Vaticano II en esta realidad tan concreta de América Latina. Entonces, si Concilio Vaticano II es este epicentro desde el cual también nosotros tenemos que mirarnos, pues habrá que decir algunas cosas retomando lo que ya Monseñor nos ha señalado. Vaticano II da un paso
de una iglesia cerrada a la modernidad, de una iglesia en actitud defensiva, con una teología apologética, a una iglesia con un tono dialogante y constructivo. Y este lenguaje dialogante y constructivo tiene su origen en una mirada distinta de lo diferente. Para Vaticano II, el mundo, la historia, las preguntas y las cuestiones que se hace el hombre contemporáneo no son contra la Iglesia, sino son cuestiones a las que la Iglesia tiene que estar abierta para que desde esa misión que tiene de enseñar, de acompañar, de iluminar, pueda también ofrecer a la gente respuestas a las preguntas fundamentales. Por eso es que el Concilio Vaticano II, a diferencia de otros concilios, no dictó anatemas, ¿no? Es un concilio donde no hay anatemas. Su mirada fue una mirada amistosa hacia el mundo. Y esta mirada amistosa hacia el mundo, en el discurso inaugural de Juan XXIII, se expresaba en estos términos: tenemos que pasar de usar las armas de la severidad a usar las armas de la misericordia. Una iglesia que se perfila frente al mundo desde otra categoría, desde la categoría de la ternura y de la misericordia, que es la forma como Dios se relaciona con nosotros. En ese sentido, constituciones importantes que el Concilio Vaticano II nos va regalando, de las 4, Dei Verbum es una a la que tenemos que prestarle atención, porque en este documento se nos habla del modo como Dios nos busca. Y por tanto tiene que ser el modo como la Iglesia en su ejercicio pastoral tiene que buscar a las personas, ¿no? Y tiene que acompañar. Pero también Dei Verbum es importante para nosotros porque nos recuerda por dónde se tiene que ir refrescando la teología. La Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el alma de la teología. Ese énfasis que va a hacer Concilio Vaticano II de salir de una teología meramente intelectual a una teología que intenta leer la historia de la salvación, o que lee la historia de la salvación desde las Sagradas Escrituras, pero también desde la teología de los padres de la Iglesia. Pues en Dei Verbum se nos dice algo muy importante respecto al modo como Dios nos busca. Hablando de la revelación, la Dei Verbum nos dice que Dios se revela para autocomunicarse con nosotros e invitarnos a vivir una alianza de amistad con Él. Es decir, la revelación de Dios es, en el concepto del Concilio Vaticano II, tiene un carácter profundamente existencial. Es Dios, ese tú, que nos busca para entablar una relación de amistad y de comunión con Él. A partir de eso podemos entonces ir desarrollando toda aquella propuesta que el Concilio Vaticano II nos ha hecho respecto a la misión de la Iglesia como una comunidad al servicio de la comunión. Desde esta idea entendemos entonces el Vaticano II como una invitación a abrirnos al mundo,
a las ideas diferentes, a las preocupaciones y a las esperanzas de los hombres. Abrirnos sin miedo al diálogo ecuménico, haciendo de la fe un motivo de encuentro y no de ruptura y división. Abrirnos a la Iglesia en su dimensión universal y particular, porque tanto en lo uno como en lo otro está presente la Iglesia en su conjunto. Abrirnos también a formas creativas de ser Iglesia servidora de los hombres. Pues yo creo que toda esta memoria que Monseñor Juan José nos ha ido refrescando y que se ha plasmado en los documentos de la Iglesia latinoamericana, como Medellín, que le toma mucha seriedad al tema de la situación social en la que vive la gente, la situación histórica de los pueblos que están en vías de desarrollo y que pasan por situaciones de desequilibrio en diversos niveles y a los cuales la Iglesia tiene que acompañar. O de esta Iglesia que tiene que ser promotora de la verdad, buscadora de la verdad, pero teniendo la verdad como aquello que nos une, no que nos separa. Y la verdad, sabemos, pues en sentido cristiano, no es una idea, no es un concepto, es la persona de Jesús. Es decir, en torno a la persona de Jesús tenemos que ir construyendo esta Iglesia al servicio del hombre y al servicio de la verdad. En ese contexto situamos el ISET. Características que ha ido desarrollando Monseñor Juan José, que de alguna manera expresan el ISET como hijo del Concilio Vaticano II. Nos recordaba el sentido de familia, que tiene que ver mucho con el sentido de comunión, ¿no? Y la comunión, ya sabemos, no es un esfuerzo en sentido cristiano, no es un esfuerzo voluntarista, sino que la comunión es la expresión del Dios Trino, habitándonos, transformándonos y ayudándonos a ser una auténtica familia humana. Por lo tanto, la misión de la Iglesia al servicio de la comunión es un servicio de hacer presente al Dios Trinitario en la vida de las gentes. Ese sentido de familiaridad se expresa de muchas maneras y el abrazo de interculturalidad en ISET es un gesto muy concreto de ese sentido de universalidad, de hermandad, de estar unidos en aquello que es esencial a todos nosotros. Pero también ese sentido de comunión, ISET lo vive desde el principio de la libertad. Se nos ha recordado cómo este principio de libertad está presente desde el momento fundacional del ISET y pasa a través de el ejercicio docente, pero también a través de esa búsqueda fiel de la verdad que la tenemos que hacer en diálogo con las ciencias sociales, con las diferentes formas de pensar. Y es que, en principio, la fe y la razón, la fe y la cultura, la fe y la secularidad no tienen por qué darse la espalda. La libertad es esta capacidad de abrirnos a lo diferente para buscar juntos un proyecto común. Es una libertad que nace del Espíritu del Señor
Es una libertad que es impulsada por aquel que trascendió muerte, cruz, muerte, ¿no?, y nos abrió a la plenitud de la vida. Se nos recordaba también la atención a la historia. El ISET nace desde esta sensibilidad de los fundadores, que es los superiores de la vida consagrada en aquel momento, de ser fieles a la historia, porque en la historia Dios nos habla, porque la historia es lugar teológico. Bueno, pues, y podríamos seguir desarrollando algunos elementos, pero ahí quedamos un poco para decir que si esta es la simiente en la que ISET se va construyendo, no dejan de ser estos mismos nuestros desafíos, ¿no?, de seguir siendo un centro de estudios donde el pensar la fe, no separada de la vida, sino la fe vivida, ¿no?, donde el pensar la fe no está ajena a abrirnos a nuevos lenguajes, a diferentes discursos, incluso aquellos discursos que nos pueden parecer profanos y no en la línea de la fe. El desafío de hacer de ISET siempre un espacio donde buscamos la verdad, pero la buscamos incluso allí donde parece que no suena. Y por otro lado, siempre en este espíritu de comunión que nace como principio teologal de la experiencia de un Dios que a todos nos abraza como familia, que es el Dios encarnado. Y justamente ISET, y lo recordaba el padre Carlos Sánchez en su ponencia del lunes, cuando recordaba la fecha de fundación de ISET, 24 de diciembre, aludía a esto, ¿no? En el día de la encarnación de la palabra nace el ISET, como un signo de que ISET tiene que estar siempre encarnándose en la historia. ¿Para qué? Para alumbrar en la cultura, en los pueblos, en las preguntas de los hombres, ¿no?, esta palabra que viene a nosotros para llamarnos a la familiaridad con Dios, a la comunión con Él y a la vida en plenitud. Gracias. Agradecemos al Padre Rodolfo Luna por su valioso aporte. Ahora pido por favor a ustedes darnos unos minutos, regalarnos de su tiempo para responder algunas preguntas. Nos han llegado varias preguntas, de las cuales nos hemos tomado sin su permiso aquí el de poder sintetizar en dos preguntas. Esperemos que hayamos podido articularlas. La primera pregunta nos dice: durante la ponencia se mencionó la dinámica propia que el ISET ha tenido en saberse mover en las aguas de una teología ortodoxa y de apertura. Ahora bien, ¿cómo desde esta premisa el ISET podría seguir profundizando su quehacer teológico actual con el fin de aportar un conocimiento integrador teológico para resignificar las inclinaciones o corrientes teológicas? Bien, frente a esta pregunta, yo creo que es importante asumir una actitud de apertura, seguir asumiendo una actitud de apertura y no absolutizar ninguna corriente teológica, sino saber escuchar qué es lo que nos dice el Señor desde la realidad, qué es lo que nos encontramos nosotros en el depósito de la fe, y cómo desde distintas miradas se puede ir descubriendo esa verdad que nosotros estudiamos
en el misterio de Dios y en el misterio de la Iglesia. No hay que confrontar de ninguna manera la ortodoxia con alguna corriente teológica. Hay que saber encontrar la verdad en las distintas precisiones desde los contextos y desde las realidades desde las cuales nosotros vamos haciendo teología y vamos viviendo el momento de la Iglesia. Hoy día hablamos de sinodalidad y presentamos como una característica de la Iglesia su ser sinodal, como algo sustancial en la vida de la Iglesia. No se enseñaba en las notas de la Iglesia la sinodalidad, una santa católica apostólica. Pero nos vamos dando cuenta que es un elemento constitutivo de la Iglesia que debemos de vivir. Y el ISET lo enseñará con apertura y el profesor de eclesiología lo entenderá bien y lo mostrará de esa manera, pero sabiendo que en otro momento puede ser con otro lenguaje y con otras formas que se exprese lo mismo que está en el depósito de la fe, porque la sinodalidad no es un invento de ayer por la tarde, sino es algo que está precisado en el depósito de la fe, que se va descubriendo según las exigencias del tiempo. Entonces, creo que no es una confrontación constante, sino que es seguir imaginando caminos que nos pueden llevar a un mejor estudio del misterio de Dios y de la Iglesia y a una mejor aplicación de este estudio a las realidades concretas. Ahora bien, me parece que es importante también, una de las cosas que quedó en el tintero, es que en este tiempo en el que nosotros podemos encontrar no inclinaciones o corrientes teológicas, sino distintas opciones y perspectivas, debemos de pensar en que estamos en tiempos de sumar. En la Iglesia estamos en tiempos de sumar, no en tiempos de dividir. No en tiempos de dividir una corriente teológica y confrontarla con la otra. Estamos en tiempos de sumar. Algo que quería explicar y que está en el texto que preparé es que casi en los últimos años de mi servicio como rector vino el cardenal Bersaldi para resolver un tema acuciante en la católica. Y con motivo de su visita y de su trabajo con respecto a la Universidad Católica, nos convocó en un momento al rector de la facultad y en otro momento al rector del ISET, en la nunciatura. Y Bersaldi nos dijo, tanto a los de la Católica como al rector de la facultad, el padre Pedro Hidalgo, como a mí, que es tiempo de tejer puentes y vasos comunicantes entre los centros que estudian, que enseñan teología en Lima, tratando de convocar en distintas reuniones a profesores, a alumnos, como se viene haciendo, para poder ir pensando juntos sobre la realidad y los desafíos pastorales y eclesiales que afronta el Perú. Me parece sumamente importante ir en esa línea, no en la disputa de quién es más ortodoxo que el otro, sino en saber unir los distintos enfoques, las distintas tareas, los distintos centros, porque vamos a atender a un mismo pueblo, vamos a servir a una misma iglesia, vamos a predicar una misma fe.
Entonces es importante en estos tiempos sumar y no tanto dividir y confrontar para mantenernos en una tensión. Después de esa reunión con el cardenal Bersaldi, en 2 ocasiones fuimos convocados en la casa del cardenal Castillo, el director del departamento, el jefe del Departamento de Teología de la Católica, quien habla, para poder conversar sobre la posibilidad de unificar en un solo centro de estudios el espacio donde se estudiase teología. Para esto también en alguna reunión previa a este encuentro con los superiores mayores conversamos sobre este tema y la idea fue de mantener los distintos centros de estudio con el estilo, la característica propia de cada centro de estudio. Y aquí yo quisiera reconocer y agradecer la decisión de los superiores mayores de mantener la oferta teológica pastoral del ISET, a pesar de las dificultades propias de los tiempos, para seguir manteniendo la oferta fundacional del ISET, sin necesidad de confrontar, sin necesidad de tensionar relaciones. El cardenal Bersaldi lo pedía, el cardenal Castillo lo ha propiciado, los superiores mayores lo han mantenido. Entonces, es el ejercicio de una iglesia abierta, de una iglesia donde hay espacio para todos, para todos, para todos, como ha repetido el Papa Francisco, y donde nosotros, en la riqueza del tejido que conforma el alumnado del ISET, podemos ver la necesidad de mantenernos en esta línea de apertura y de fidelidad. No en tensión, sino en la línea de apertura y fidelidad. Es lo que yo podría responder. Gracias, Monseñor. Bueno, por el tiempo nos quedamos aquí y agradecemos nuevamente al Monseñor Juan José y al Padre Rodolfo por sus aportes, por todo lo iluminado en esta noche, y a cada uno de ustedes también por su participación, por su presencia, y a todos los que nos han acompañado de forma virtual. Los invitamos para el día de mañana, aquí a la misma hora, donde reflexionaremos el cuarto día, el cuarto tema, de manera interrogante, de qué manera el quehacer teológico del ISET está respondiendo a los desafíos actuales, con la ponencia de la hermana Brigitte Weiler. Agradecidos, nos despedimos con un feliz retorno a sus casas. Gracias.